buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del DAX, 25 de septiembre de 2017, última semana ya de septiembre. Y bueno, vamos a empezar como siempre con el gráfico 240 minutos. Podéis ver aquí pues el gráfico que estamos viendo las últimas 2 semanas. Hemos tenido este lateral aquí antes de terminar el mes de agosto. Cerramos mes de agosto y ya el precio empieza a subir a principios de septiembre, dejando el precio en la última semana y media aproximadamente en un lateral que va del precio de 12.500 aproximadamente 12.483 hasta los 12.626. Es los máximos que se han logrado hacer en las últimas 3 sesiones, este máximo de aquí y el de hoy, pero es aún insuficiente el volumen que ha salido y la fuerza que tiene el precio para romper toda esta zona de aquí, que son los máximos anteriores que había, y el inicio de la vela de caída con máximo volumen en una hora en las últimas sesiones. Fijaros, como ya hemos dicho muchas veces, esta es una vela, son dos velas realmente en una hora, pero fijaros dónde sale el volumen. Si hacemos un zoom, veréis que son las velas con más volumen después de esta de aquí, que es donde se paraba el precio todo el rato. Esta vela, fijaros, mantenía a raya estos laterales, este lateral de aquí, y luego apareció esta última vela con mucho volumen en los mínimos, haciendo esa posible barrida y parada total del precio, desde donde salieron los nuevos máximos de los 11.900 hasta los 12.600 aproximadamente, en cuestión de 2 semanas aproximadamente. Bien, hoy teníamos un escenario con un gap. Como podéis ver, voy a poner el gráfico de 60 minutos. O sea, mejor, este era el escenario de 60 minutos. Fijaros, aquí el lateral que comentábamos anteriormente. Esto es lunes, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes de la semana anterior. Hemos tenido hoy la apertura 12.601, la apertura ha sido 12.552, con lo cual teníamos pues 49 puntos aproximadamente de gap abierto, y en el momento en que el precio ha intentado romper unos niveles hemos pensado ya en largos todo el rato. ¿Qué problema hemos tenido? Pues que no hemos hecho ningún retroceso casi a zona anterior de volumen, con lo cual pues ha sido un poco difícil sumarse a estos largos. En cualquier caso, tenemos zonas de control por abajo. Continuamos teniendo la zona que ya dejó el miércoles 12.529. Tenemos luego otra zona 12.502. Esta es una zona que ya podríamos dar casi por trabajada, pero que aún el precio no tocó al tick. Y luego tenemos la última zona, que sería los 12.480. Esto sería ya, esta zona de aquí, los 12.480, sería casi los mínimos. 80-82 serían los mínimos ya de este lateral. Hemos comentado antes 480-500 hasta los 12.600 aproximadamente, con estas dos puntas de rotura de aquí arriba, que es donde hubo la apertura, la apertura la semana pasada, y luego donde hemos tenido esta semana anterior el máximo también el jueves, con la subida y la bajada. Bueno, en cualquier caso, una vez se rompiera estos 12.482, deberíamos ver cómo reacciona el precio en los 432, porque queda un gap pendiente de cerrar cercano en los 12.279, tanto en futuros como en el contado, con lo cual esto podría hacer que el precio pues hiciera alguna reacción a la baja. Veremos también cómo se comporta el precio, porque la clave está en romper toda esta zona de aquí, los 12.640-35 aproximadamente, y como he dicho antes, ya es la zona en 4 horas donde tenemos unos volúmenes muy altos. También fijaros, el volumen en una hora queda justo aquí, con lo cual es la apertura, pero es un precio ya superado estas últimas sesiones, con lo cual pues insisto en que no es lo mismo ver el gráfico en 4 horas que en una hora, ¿de acuerdo? Bien, tal y como vemos aquí, fijaros cómo estas subidas en la última semana, la semana anterior, el precio ha tenido un comportamiento en cuanto a volumen, en cuanto a fuerza para hacer la subida muy parecida: 35.000 contratos, 22.000 contratos, 26.000 contratos. Pero fijaros que cuando el precio subió hasta aquí arriba, toda esta zona de aquí, se sumaron 130.000 contratos para romper toda la zona anterior que habíamos comentado de los 12.300, que era la zona anterior lateral. Bueno, entonces esto visto en 15 minutos, la sesión de hoy,
fijaros, se ve un poco más donde el precio pues ha ejercido la presión alcista o bajista en cuanto a volúmenes. No marco la sesión del jueves porque en la apertura que se hizo estos máximos, fijaros que luego el volumen queda concentrado aquí en la mitad, con lo cual valoramos aún estos volúmenes de aquí, valoramos aún este volumen de aquí y valoramos aún estos posibles volúmenes que han salido en 15 minutos durante la sesión del viernes. Bueno, en cualquier caso, fijaros que las velas han sido totalmente verdes, excepto cuando se han cerrado el gap que teníamos marcado del viernes, del cierre del viernes con la apertura del lunes del futuro. Esto ha llevado a que el precio pues haya hecho una subida sin ningún retroceso, excepto cuando se ha cerrado el gap. Y aquí, cuando se ha cerrado el gap, ya estábamos muy cerca de las 10:30 y la verdad, viendo un poco cómo había ido la sesión, yo pensaba que se tomarían un pequeño descanso para luego quizá retroceder un poco e ir a buscar zonas que se han dejado durante la subida. Así que voy a poner el gráfico directamente de 30 segundos, que es muy parecida a la de un minuto a día de hoy, y veremos un poco más lo que comentaba en cuanto a que el precio pues no ha hecho ningún retroceso, digamos, importante, y importante para darnos una posibilidad o un punto de entrada de largos y añadirnos a las subidas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esta ha sido la apertura. Voy a poner la apertura en el futuro. Esta ha sido la apertura, ha salido bastante volumen. Aquí teníamos el clúster. Y ya el precio se ha quedado en un rango de los 12.540 hasta los 12.564, unos 24 puntos, hasta la apertura. Fijaros la apertura, voy a poner esto más grande en zoom. Aquí. La apertura ha sido en esta vela, hemos tenido el clúster aquí abajo. Fijaros como el precio ha estado testeando varias veces, han bajado. Aquí la verdad es que ha desaparecido bastante el volumen. Fijaros toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? El volumen ha sido muy bajo. Con lo cual podemos pensar pues que la oferta aquí ha desaparecido, y mientras el precio estaba viendo si hacíamos un nuevo mínimo o se incorporaba ya hacia arriba, el precio en este caso está marcando una divergencia bajista en cuanto a los delta acumulados, que ha hecho pues que me pensara pues que podíamos tener una barrida de nuevo hacia abajo para luego volver hacia arriba, como hacen a veces. Bueno, en cualquier caso esto no ha sido así, me he equivocado en la lectura, y si vemos luego los delta acumulados en 5 minutos, veremos un poco también lo que me ha llevado a pensar, perdón, que me he equivocado de botón, aquí, lo que me ha llevado a pensar de que podíamos ver un nuevo mínimo. Fijaros que estas 3 velas que tenemos en 5 minutos positivas, ¿de acuerdo?, van acompañadas de deltas acumulados negativos. Bueno, y cuando llegamos al máximo, que es los 12.578, tenemos un delta acumulado positivo con una vela roja, con lo cual aquí estamos teniendo divergencias a tutiplén, con lo cual me hace pensar que el precio pues podemos ver en algún momento un retroceso. Fijaros cómo bajamos, y las 3 velas que vienen a continuación, estas 3 velas de 5 minutos, que son todo este periodo que tenemos aquí desde las 9:20 hasta las 9:30 aproximadamente, ¿de acuerdo? Aquí más o menos hasta aquí, todas estas velas van acompañadas de un delta negativo, ¿de acuerdo? Y es más, en el momento en que el precio hace un B y un C, me dejan que el C está aquí arriba, con lo cual sí que es verdad que aquí ha desaparecido toda la oferta, pero aquí tampoco me muestran de que haya una gran demanda, ¿de acuerdo? O al menos yo no la he sabido ver. No es hasta este momento, hasta aquí aproximadamente, que aparecen ya las primeras velas verdes y las primeras órdenes de compra en la demanda, que el precio hace esta rotura del 74, que eran casi los máximos anteriores, y se van hacia arriba, saliendo este clúster de aquí. Marco este clúster porque es el más alto de toda esta casi esta media hora. Cuando marco aquí el clúster, veo que el precio después hace el tirón hacia arriba. Fijaros cómo se quedan aquí y vuelven a tirar hacia arriba, rompiendo el gap. No hemos tenido ningún retroceso ni aquí, ni tampoco hemos tenido después ningún retroceso
poco más evidente hasta esta zona 12.591. Lo han hecho con mucha paciencia, muy poco a poco, y luego ya teníamos el gap cerrado, con lo cual a mí me interesaba quizá de aquí un toque a esta zona, revalidarla con un poquito más de volumen o con falta de oferta, y desde aquí irnos a cerrar el gap, que hubieran sido del 600 hasta el 82, unos 18 puntos aproximadamente. Sí que es verdad que alguien con mucha paciencia, o que hubiera entendido toda esta zona de aquí en un minuto, se podría haber tomado un largo desde esta zona, porque al final toda esta zona de aquí, ha habido falta de oferta y la demanda al final ha acabado presionando hacia arriba. Pero no ha sido una zona hoy donde se hayan generado mucho volumen, o donde se hayan generado unos clústeres claros. Hablo para mí, y seguramente a mucha gente ya habrá sacado puntos, pero yo no he visto ningún testeo o ninguna retroceso a ninguna zona que me haya dado la oportunidad de entrar largo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que buscaba, porque al final he entendido que si aquí esto no rompía, los cortos aquí no eran correctos, aunque tuviéramos una ABC, y lo que había que esperar era una rotura de toda esta zona. Hubiera gustado, por ejemplo, que desde aquí hubieran bajado y hubieran ido a cerrar todo lo que es este gap que hemos tenido aquí arriba, ¿de acuerdo? El gap de apertura, y quizás hubiéramos visto algo así, ¿de acuerdo? Pero también hubiéramos podido ver esto así, y después un pequeño retroceso a este de aquí para ir a cerrar, ¿de acuerdo? Bien, no ha sido una sesión con mucho volumen tampoco, aunque ha habido más picos, aunque es verdad que, por ejemplo, en 15 minutos se ha roto muy bien la zona de los 12.573 aproximadamente, y es también una zona donde me hubiera gustado pues probar algo. En esta zona aproximadamente hubiera sido, lo que digo, pues un toque hacia abajo, volver hacia arriba, respetando la zona en 15 minutos, o respetando la zona también en una hora que teníamos también fijada desde el inicio de sesión, 574. Entonces hubiera sido también un apoyo más para tomar esta operación de largos o de cierre de gap, o sea, hubieran sido largos para cerrar el gap, que al final era, casi podríamos decir, el objetivo que teníamos fijado durante el día de hoy, y más viendo, insisto, toda esta zona de aquí abajo. Pero bueno, pues no hemos tomado la operación. Este punto de aquí, donde el precio pues aguanta en este clúster, aquí, hubiera podido ser también una operación bonita, pero al final pues no hemos entrado ya, porque estábamos en un punto ya de final de timing de operativa, y fijaros cómo ha salido pues la vela final, haciendo la rotura de todos los máximos que se dejaron el viernes antes del cierre, ¿de acuerdo? Se ha roto este gap, y el precio se ha ido hacia arriba con bastante fuerza, apareciendo 700 contratos en 30 segundos, y en un minuto han sido poco más de 805 contratos aproximadamente. Y esto ha sido la sesión. Nada más, la verdad es que me he quedado con las ganas de tomar largos, no lo he visto. Lo positivo es que no he tomado cortos, lo positivo es que hemos visto que la sesión no iba de cortos, y esto creo que también es una cuestión hoy a tener en cuenta, a falta de quizás ser más agresivos para tomar algún largo. Pero bueno, escenario bastante bien leído, y nada, ahora toca esperar ya sesión de la tarde en Dow Jones, a ver qué pasa y a ver cómo podemos operar. Así que nada, un saludo, que tengáis una buena sesión, nos vemos ya por la tarde.